Bueno, ahora sí seguimos con la segunda parte. A ver, ahí estamos. Vamos a hacer un poquito más de punteros. Creo que hay un problema con el chat que sale cortado. Bueno, para la próxima clase lo arreglo. En fin. ¿En qué estamos? Primero, lo que veo ahí del WhatsApp. Como les dije antes, recuerden que el único grupo oficial que hay para consultas es el de Discord. Ustedes hablen por donde quieran, pero tengan en cuenta que para consultar cosas, si están hablando de algún ejercicio o lo que sea, y tienen alguna duda, pregunten en el Discord, por favor, porque después aparecen en el examen todos con el mismo error. Me pasó en la última tanda de finales. Eh, Varias personas con el mismo error de hash que yo dije, no, ¿cómo puede ser? Estuvieron todos juntas estas personas. Eh, Nada, si tienen alguna duda, por favor pregunten en los canales oficiales que nosotros les vamos a responder. No pasa nada por preguntar, nadie se muere por preguntar. Pregunten, por favor no se queden con las dudas que después arrastran esas cosas que después los complican en los exámenes. Lo mismo es Emacs, es un editor de texto. Bien, ¿con qué vamos a seguir? Ustedes para el TP van a necesitar dos cosas, básicamente. Manejo de memoria dinámica y archivos. ¿Sí? Vamos a intentar ver las dos cosas juntas. Si volvemos un poco a la presentación que la perdí, ¿sí? Van a ver lo siguiente. Lenguaje C, punteros y memoria dinámica. Y acá es donde se empieza a mezclar un poco todo, pero vamos a ir por partes. Como les dije antes, la memoria, el sistema operativo la va a organizar en distintas secciones. ¿Sí? Por ejemplo, corre mi programa, dice, mira, el espacio que te asigno para variables locales es este. ¿Sí? Está, ahí haces lo que quieras. Después tenemos un par de secciones más para, digamos, datos estáticos, datos inicializados, no inicializados, texto, que sería el código fuente, el código compilado en el código fuente, código ya compilado, que es donde el procesador va a ir a buscar las instrucciones. Y después hay una zona que se llama heap, que es donde se va a guardar los datos de tamaño variable. ¿Sí? Estas dos zonas, BSS, Data y Text, estas tres zonas, estas dos y dije tres, estas tres secciones, el tamaño de estas tres secciones se define cuando se compila el código. ¿Sí? Una vez que el compilador agarra el código y lo compila, ya sabe de qué tamaño va a ser el código generado. ¿Sí? Ya sabe de qué tamaño va a ser la cantidad de bytes que necesita para representar el programa en formato procesador, digamos, ya sabe cuántos son. Sabe cuántos datos globales inicializados tenemos, sabe cuántas variables globales no inicializadas tenemos, sabe todo eso. ¿Sí? Entonces esas secciones van a ser de tamaño de fijo. El stack es de tamaño fijo, pero se define en tiempo de ejecución. Cuando uno va a correr un programa, le puede decir al sistema operativo, asigname, de hecho eso lo podemos ver. Creo que está en los límites de usuario. Si uno hace un limit, eh, ¿cómo era? Stack size está por un lado. Ese, acá está. Por defecto, por ejemplo en mi máquina, el tamaño de esa sección de stack es de 9788 kilobytes. ¿Sí? Es más o menos 10 megas. Bueno, serán, redondeando, deben ser como 8 megas. Bueno, alguien que haga la cuenta. ¿Sí? Ese tamaño en kilobytes es lo que ocupa como máximo el stack. Entonces yo ya sé que cuando corre el programa, el sistema operativo me va a asignar una sección para mis variables locales de ese tamaño, de tantos megas. ¿Sí? Y eso es fijo, no cambia. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero leer a memoria un archivo que tiene, no sé, 50 megabytes? No voy a poder, ¿sí? Se entiende que si yo tengo una zona de variables que es de 10 megas, no puedo leer 50, ¿sí? No puedo leer 50 megas. Ahora, ¿cómo hago yo para poder leer este archivo? Si tiene 50 megas, ¿qué hago? ¿Cambio el límite del stack? No, ahora el stack que sea de 50 megas. No, no puedo hacer eso. Se puede, pero no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque una vez que un programa empieza a ejecutarse, el tamaño del stack es fijo y no va a cambiar. Entonces, si yo digo, mira, a partir de ahora todos los programas van a correr con un stack de 100 megas. Todos los programas van a correr con 100 megas de stack. Y quizás de ese stack algunos programas sí usen 200 megas, otros programas usen 1 mega. Y estoy desperdiciando 99 megabytes por cada programa que corre. ¿Sí? Entonces, la sección del stack se mantiene de un tamaño razonable. ¿Sí? 10 megas es más que razonable para variables locales. Pero si un programa necesita más espacio para hacer algo,
lo que se va a hacer es asignar el sistema operativo, va a decir, mira, en esta zona de memoria, que es dinámica, no tiene un tamaño fijo, vos podés pedirme que yo te reserve la cantidad de memoria que necesites. ¿Necesitas leer un archivo de 50 megas? Bueno, en esta sección yo te puedo dar, en tiempo de ejecución, si eso se define en tiempo de ejecución, dinámicamente un bloque del tamaño que vos quieras. ¿Sí? ¿Por qué es así? ¿Qué cosa, Alejo? Que el tamaño del stack es fijo. Es por lo que dije antes. Porque, ¿por qué no puede crecer? Vos decís. ¿Por qué no puede crecer el stack en tiempo de ejecución? Simplemente porque es más sencillo hacer que no crezca. Es una complicación extra hacer que el stack crezca. En teoría es posible, sí, podrías tener un sistema operativo en el cual el stack de los programas crezca, o quizás alguna arquitectura donde no sea necesario un stack es posible también, pero lo más sencillo es hacerlo de esta forma. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser el mismo mínimo para todos los programas? Ah, porque vos eso lo configurás por usuario, como lo que les mostré antes. Yo acá tengo los límites de mi usuario. Los límites de mi usuario son 10 MB por cada ejecutable. Podría ir cambiando el límite, ejecutar un programa, cambiar el límite, ejecutar otro programa, cambiar el límite. Podría, es mucho trabajo, digamos, tendrías que hacerlo programa por programa. Pero en general uno quiere que todos los programas tengan el mismo tamaño de stack. Es de nuevo, simplemente para simplificar. Es decir, tengo una sola configuración, en general sirve, funciona, no lo toquemos. ¿Se podría hacer algo que lo haga más ameno? Sí, podrías complicarte hasta donde quieras. Podrías tener un gestor de programas que te configura por cada programa. Entonces tenés el lanzador que antes de lanzarlo te configura el tamaño del stack. Es demasiada complicación. Es posible, es posible. En informática uno puede complicarse tanto como quiera. Lo recomendable es complicarse lo menos posible. Y después viene C. Entonces lo que vamos a tener es esta zona de memoria que el sistema operativo dice, yo en esta sección de memoria te voy a permitir almacenar el tamaño que vos quieras. Me tenés que pedir permiso. Yo te voy a dar el permiso y vos vas a poder almacenar un bloque de 50 megas si querés, pero me tenés que pedir permiso. ¿Sí? Esta parte de cómo funciona el stack es interesante. No sé si lo suficientemente interesante como para dedicarle... Dediquémosle un ratito. No sé si les sirve en este momento. Pero básicamente lo que tienen que saber ustedes es lo siguiente. Yo cuando ejecuto una función, por ejemplo ejecuto el main, yo digo que A, número y B, en este caso estas tres variables, son locales del main. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que por fuera del main no puedo acceder. O por ejemplo, si estoy ejecutando la función mostrar algo, yo tengo la variable m, ¿sí? Y cuando termino la función mostrar algo yo no puedo acceder a m. No existe más m. ¿Sí? Porque es local a esta función. ¿Sí? Otra de las cosas que uno puede observar de acá es, si volvemos a pensar en la memoria, ¿sí? Por aquí no estará. Si yo pienso en la memoria y digo mi código ejecutable está por acá, ¿sí? Y yo tengo, esta es mi función main, por ejemplo, tiene estas poquitas instrucciones. Este es el main. Este es el main. Y después tengo la función mostrar algo. Ahí está. La función mostrar algo está por acá. Mostrar algo. ¿Sí? Supongamos que son estos bytes de acá. Ahí, menos feo. Yo estoy ejecutando el main y lo que veo es que ejecuto una instrucción del main, ejecuto otra instrucción del main y de repente empiezo a ejecutar acá. ¿Sí? Y después de repente vuelvo acá. Porque es lo que está pasando. Básicamente yo estoy ejecutando el main, ejecuto, no sé, un par de cosas del main, salto acá, termino de ejecutar esto y después salto de nuevo acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Se entiende que el flujo del programa no es lineal. Puede saltar para cualquier lado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Que me perdí la ventana del Meet. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Es importante? Sí. Entonces,
si yo estoy trabajando solamente con memoria, ¿cómo hizo el procesador? Yo dije que el procesador lo que va a hacer es, va a ir ejecutando, ejecuta este byte, y de repente está ejecutando este byte. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo sabe? ¿Cómo se acuerda que tiene que ir para un lado y después para el otro? Bueno, el cuento es que, si ustedes se acuerdan, al principio de todo, si esto quiere, les mostré que dentro del procesador hay un par de cosas, ¿sí? Accede a la memoria, pero dentro del procesador existe esto, que se llama registros, que son partecitas del procesador que guardan números, ¿sí? Entonces, estos números que se guardan dentro del procesador no existen en memoria, son parte del procesador. Volvemos adelante. Si quiere, ¿está? Si quiere. Lo que va a pasar es que el procesador, cuando empieza un programa, ¿sí? El sistema operativo leyendo un programa dice en PC igual 154, ¿sí? Es donde tenés que empezar a ejecutar. PC es un registro, PC se llama Program Counter, ¿sí? Es dentro del procesador se va a guardar este número. Se guarda ese número el procesador. Sabe que tiene que empezar a ejecutar desde la dirección 154. De nuevo, estamos hablando de direcciones de memoria, ¿sí? Es como un puntero a una dirección de memoria. Entonces, 152 es esto, 153, 154. El procesador va a ir a buscar el byte 154, lo va a interpretar, va a hacer lo que tenga que hacer, va a emitir el número que tenga que hacer, va a escribir en memoria, lo que sea, va a venir y va a incrementar PC, ¿sí? Lo incrementa, viene acá, ¿sí? Y lo que va a hacer siempre el procesador es ir avanzando y avanzando y avanzando. El program counter va incrementando de a uno. Ahora, ¿cómo es posible lo de los saltos? Bueno, porque en algún lugar va a guardar el program counter, va a almacenar otro program counter y después cuando termine de almacenar va a volver al valor anterior. Eso se conoce como pila. Vamos a ver la estructura de pila después, pero el resultado es este. El resultado es que yo voy a empezar a ejecutar, y ahora van a ver cómo funciona esto en conjunción el procesador con la memoria. En mi lugar de variables locales, que es en el stack, voy a reservar un lugarcito para A, voy a reservar un lugarcito para B. Es lo mismo que hacíamos antes, ¿sí? Es decir, yo tengo mis variables locales. Bueno, acá pongo A, acá pongo B, ¿sí? Nada más que acá, para usarlo de forma más eficiente, para organizarme, digo, lo voy a usar una pegada después de la otra. No voy a dejar agujeros en el medio porque si no después me complico, ¿sí? No quiero complicarme, quiero hacerlo más fácil. Entonces lo que voy a hacer es A al principio, después le sigue el número, ¿sí? Que es un entero, como ven, es más grande, se representa más grande porque es más grande que un char. Después tengo un short que es B, de nuevo va pegado. Y después lo que va a pasar es que voy a saltar a la función mostrar algo, ¿sí? ¿Qué voy a guardar en el stack? Voy a guardar dos cosas. Voy a guardar primero el parámetro n, ¿sí? Esta variable, este parámetro n es... Este parámetro n no es más que una variable n de tipo int, ¿sí? Se guarda en el stack. Y se guarda el numerito, digamos, la dirección de memoria donde tengo que volver cuando termino de ejecutar. En este caso se va a guardar la línea 11, ¿sí? Es lo que pasaba con el program counter. Lo que va a pasar es que el procesador sabe que tiene que ejecutar la instrucción de 154 y en la instrucción 155 le dice salta a la función que está acá, en 170, ponele, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es, se va a guardar en algún lugar de la memoria este 154, se va a reemplazar en realidad 155, porque es a donde tiene que volver, se va a cargar el 160, ¿sí? Que supongamos que este es el 160. Este es el 155. ¿Sí? Y lo que va a hacer es va a ejecutar toda la función y la última instrucción de esta función, lo que le va a decir es anda a buscar donde guardaste esto, guardarlo en el program counter, va a guardar de nuevo el 155 acá y va a seguir ejecutando donde estaba antes, ¿sí? Básicamente, a grandes rasgos eso es lo que pasa. Si no lo entienden ahora en este momento, no importa, pero sepan que entonces la memoria se usa para varias cosas, ¿sí? Lo que va a pasar entonces en el stack es lo siguiente. Se guardan estas cosas, se empieza a ejecutar esta función,
Y lo que va a pasar es, de nuevo, necesito más variables. Necesito la variable m, la voy a guardar en el stack. Se ejecuta printf, va a pasar lo mismo. Yo hago salto a esa función. Entonces, ¿qué guardo en mi stack? Guardo las variables que necesito, los valores de esas variables, que le paso a printf, y la dirección de retorno, que sería el program counter. Si queda persistido ahí. En este caso, la línea 3. Me dice cuando salgas, volvé a la línea 3, que es donde tendrías que seguir si el flujo fuese lineal. ¿Sí? Entonces, va a ejecutarse printf. Y lo que va a pasar es, bueno, una vez que termino de ejecutar printf, todo este bloque de memoria que yo reservé para guardar las cosas de printf no me sirve más. ¿Sí? Entonces va a quedar en desuso. ¿Sí? La memoria sigue estando. Los valores que yo puse ahí siguen estando. Pero a efectos prácticos, esa memoria está desocupada. Yo la puedo usar cuando quiera. Va a pasar lo mismo. Termina de ejecutarse esta función. ¿Sí? Sale del stack la variable que reservé. Sale del stack todo esto que reservé, que como dijo alguien ahí, se llama stack frame. ¿Sí? El stack frame es el grupo de variables y la dirección de retorno que yo necesito para seguir ejecutando después. Esto se genera cuando llamo una función. Y lo que va a pasar es, de nuevo, se saca todo esto de la pila y se vuelve a la dirección 11. Program counter ahora es 11 y se sigue ejecutando por acá. ¿Sí? A grandes rasgos eso es lo que pasa. De nuevo, no me interesa que sepan exactamente esto paso a paso y que me lo sepan explicar. Si me lo saben explicar a mí, mejor. Si se lo saben explicar a un tercero, quiere decir que lo entendieron. Espero que sea el caso. Si no, no se preocupen, no es necesario que lo sepan ahora sí o sí. ¿La memoria sigue ahí? Sí, la memoria sigue ahí. ¿Sí? Acá había almacenado un 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento el número valía 3 y nunca se modificó. Entonces acá va a seguir estando el 3. Entonces cuando yo entre a otra función, quizás acá creo otra variable y no le asigno un valor, bueno, posiblemente el valor sea 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no le asigné explícitamente un valor, pero ya había algo. ¿Sí? Es lo que decíamos antes de los valores no inicializados. Bien, estoy teniendo un problema con la prioridad de la ventana. Ahí está. Básicamente eso. Esto es lo que hablábamos antes, ¿sí? Los punteros. A la computadora le Profe, cuesta más mantener algo en memoria que tenerla vacía si no está en uso. Ahora voy a tu pregunta, no sé quién me habló, pero digamos, no es que, digamos, obviamente que va a costar más. ¿Por qué? Si vos querés que acá se borre tu número, tendrías que explícitamente poner una instrucción para que el procesador meta un número 0 acá, para borrarlo. Estás haciendo trabajo de más. ¿Para qué? Para borrar el número que pusiste ahí. ¿Vale la pena? No. Sí, quien me preguntaba por el micrófono, por favor, si me puede hacer la sí, pregunta. no, yo justamente iba a preguntar por eso. Por ejemplo, si mi programa trabajara con información sensible, no sé, una clave de contraseña, y no quisiera dejar esa memoria, esos datos escritos en la memoria una vez que libero la utilización de esas castillas, tendría que sobreescribirlo primero y después liberarlo. Dos cosas. Primero, si podés hacerlo si querés, podés poner todo el bloque en cero si querés después de que se termine de ejecutar la función. Podés hacerlo. eh, pero, si querés escribir un programa que haga cosas seguras, tendrías que estudiar específicamente eso. No es así, no es sobreescribo la memoria y ya está. Hay varias cosas que ver. De todas formas, para que se queden tranquilos, existe algo que se conoce como virtualización en la computadora. Cuando yo les muestro esto, ¿sí? Cuando yo les digo la computadora tiene esta memoria, y es verdad, tiene esa memoria, sepan que en el medio hay algo más. ¿Sí? Si mi proceso está escribiendo a la dirección de memoria 525, yo tengo un puntero que me manda a la dirección 525, muy probablemente no esté escribiendo en la dirección de memoria física 525. ¿Sí? Porque el sistema operativo hace algo raro en el medio para protegerme a mí. La memoria de mi proceso está aislada de la memoria de los demás procesos. Cada proceso cree que tiene toda la memoria para ella. ¿Sí? Cada proceso cree que su memoria empieza en la dirección 0 y termina donde termina la memoria, tengan 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, lo que tengan. Cada proceso cree que tiene toda la memoria. Puede acceder a toda la memoria, pero no es la memoria real del sistema. Si está virtualizada de cierta forma por cuestiones de seguridad. Eso lo van a ver, no sé si en la organización de computador o
organización de computadoras, nunca sé cómo se llama. Pero en alguna materia lo van a ver el tema de las TLBs y la memoria, cómo funciona. Pero, digamos, sepan que los procesos están aislados, los bloques de memoria. Hay algo más en el medio. A nosotros no nos Entiendo. importa. Efectos prácticos, para nosotros eso es transparente. ¿Y qué le resta tenerla virtualizada? ¿Cómo que le resta? Por eso hay veces que programas te chupan toda la RAM cuando hay otros usándola. ¿Qué? No sé qué me están hablando. Eh, ¿Qué información le resta? No sé a qué te referís con restar. No resta nada, digamos. Tienes la memoria y lo usás. ¿Qué parte de la información se va o se oculta? Ninguna. No ocultás información. ¿Qué le cambia? Le cambia que, de nuevo, no es tema de esta materia. Esta es toda la memoria RAM, ¿sí? Esta es la memoria RAM. Tu proceso en realidad está corriendo en este bloque de memoria nada más. Y tu proceso cree que ese bloque es toda la memoria. Cree que este bloque, que en realidad empieza en la dirección, no sé, 200, cree que ese bloque va de 0 a FFFF, ¿sí? Cree que esa es toda la memoria del sistema. Pero no es así. Para nada. No es tan así tampoco, porque en realidad vos tenés la memoria y tenés quizás un pedacito mapeado acá y este pedacito de acá en realidad te lo mapea acá y este pedacito de acá del medio te lo mapea más acá. Digamos, hay un mapeo de memoria más complejo que vos crees que estás escribiendo en la dirección 0, pero en realidad estás escribiendo en otra dirección. Vos no te enterás de eso. Eso es por cuestiones de seguridad, pero no, de nuevo, no importa eso en esta materia. No tiene nada que ver. Ahora, lo que preguntaron de volver a la línea. ¿Quién había preguntado? Manuel, no entiendo lo de volver a la línea 3. Profe, ¿el PC siempre se guarda en algún lugar de la memoria o era los registros? Es un registro. Program Counter es un registro que le dice al procesador dónde ir a buscar la próxima instrucción. ¿Sí? Ahora, lo que pasa es que cuando yo ejecuto una función, fíjense que el Program Counter venía línea 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero después de la línea 10 debería ir a la línea 11, pero no va a la línea 11. ¿Por qué? Porque llama una función. Entonces, va Program Counter, pero en realidad a la línea 0. ¿Sí? Ahora, cuando termina de ejecutarse, la función tiene que saber que la ejecución continúa en la línea 11. ¿Cómo sabe eso? Sabe porque, digamos, acá, si se acuerdan, más al principio, fíjense algo. Ahí está. Fíjense que cuando salgo de la función se genera una instrucción que se llama ret. Ret lo que va a hacer es deshacer el stack frame y recuperar el valor de PC. ¿Sí? Hay dos primitivas que tienen en assembly, digamos, que se usan para llamar funciones y para devolver las funciones. Una es call, que acá en este caso no había ninguna llamada, digamos, son todas sumas. Hay una función call, y una instrucción call y una instrucción ret. La instrucción call lo que hace es llama a una función. El llamar a una función lo que hace es guarda en la memoria del stack el valor de PC actual, más 1. ¿Sí? ¿A dónde tiene que seguir ejecutando? Y la instrucción ret lo que hace es busca en el stack ese valor de PC y lo restaura. ¿Sí? Básicamente lo que pasa es eso. Lo que pasa acá es que cuando esto se compile se va a generar una instrucción call que cuando se ejecute se va a producir que se guarde en el stack el valor de PC, ¿sí? Más 1, que es 11. Se guarda ahí. La instrucción misma lo hace. La llamada función funciona así. Se guardan los parámetros que necesito y se guarda la dirección de retorno. ¿Sí? Entonces se empieza a ejecutar, se modifica PC para empezar a ejecutar esta función y cuando termina, lo que hace la instrucción ret, ¿sí? Lo que hace la instrucción ret es recuperar de la memoria del stack el valor de PC, lo guarda en el registro del procesador, ¿sí? Y vuelve a ejecutar de donde tiene que ejecutar. ¿Sí? Entre otra cosa, el PC siempre se vuelve... ¿Cómo hace la computadora para saber qué casillas están ocupadas? ¿A qué te referís con qué casillas están ocupadas? ¿De qué hablas?
Es decir, que el valor de PC se guarda en el registro del procesador. PC es el registro del procesador. El valor de PC vos lo modificás como querés. Tenés instrucciones, tenés numeritos que le llegan al procesador que le dicen modificar el valor de PC. ¿Sí? Una de esas instrucciones es call, que lo que hace es guarda en el stack el valor de PC y modifica el valor de PC para saltar a otra función. Y tenés una que es ret, que lo que hace es restaurar el valor para seguir. Red de retrieve, no de return. A la hora de buscar memoria utilizable. Eso de nuevo, eso es otra cosa. Si hablamos del stack, ¿cuál es la memoria utilizable del stack? Bueno, vos sabés que en el stack guardaste 3 variables. Sabés que tu stack llega hasta acá. De acá para adelante podés usar. Entonces, la ventaja que tiene de usar un stack o una pila es que siempre la memoria crece para el mismo lado. ¿Sí? Entonces vos apilás cosas, agregás cosas al stack. Vos sabés que inicialmente tu stack empieza acá, agregás algo, que tu stack termina acá, y digamos, siempre se va adelantando donde termina el stack. Trabajar con un stack es muy fácil por eso. Si tu memoria utilizable empieza, digamos, este es el bloque, este es tu bloque de stack, por ejemplo, acá, ¿sí? Vos sabés que no tenés nada. Bueno, guardás algo acá, sabés que si querés guardar algo, los próximos lugares que tenés que usar son estos, por ejemplo, ¿sí? Y si querés guardar otra cosa, los próximos valores que usás son estos de acá. ¿Sí? Y si querés guardar otra cosa, siempre vas para la misma dirección, digamos, vas avanzando. Si querés eliminar algo del stack, terminó la función, bueno, estas cosas salen. ¿Sí? De nuevo, liberás, digamos, crece y se achica. Es como una pila de platos. Un stack es una pila. Vas apilando cosas y vas desapilando cosas. Entonces, no tenés que saber dónde empieza o dónde termina. Con que sepas qué tamaño de cosas tenés, ya sabés dónde estás. Bien. Básicamente eso es todo lo que quiero que sepan de stack. Ya saben demasiado más de lo que tienen que saber. Ahora volvemos a los punteros. Rápidamente. Un puntero es una variable que almacena una dirección de memoria. Esto ya lo vimos. ¿Sí? Una variable tiene un nombre, tiene un asterisco que indica que es un puntero y tiene un tipo de dato. ¿Sí? ¿A qué estoy apuntando? Porque de nuevo, recuerden que estoy almacenando un número nada más. ¿Sí? Yo en este caso, por ejemplo, almaceno acá 354. Es un número. ¿Qué es 354? Es una dirección de memoria. ¿Qué hay en la posición de memoria 354? No lo sé, hay números. Si yo miro acá, hay números. ¿Cómo sé si este número es un entero? Si es un char, si es una cadena de texto. Quizás todo esto es una cadena de texto, ¿sí? ¿Cómo lo sé? No tengo idea. No tengo idea. Entonces, me dicen, anda a buscar algo a la posición 354. ¿Cuántos bytes voy a buscar? No sé. No tengo idea. Entonces, si alguien me dice, anda a la posición a 354 y tráeme un dato, no sabe cuánto traerte. Por eso es importante el tipo de dato. ¿Sí? ¿Qué tipo de dato es void? Como dije antes, void es la ausencia de tipo, es no hay tipo. No tiene un tamaño void porque no hay tipo. No puedes definir una variable void. No puedo hacer, por ejemplo, no puedo decir void n igual 0. Digamos, no tiene sentido. No tiene sentido porque void no es el no tipo. N no tiene tipo. ¿Qué le asigno? No sé qué le puedes asignar a n. No tiene tipo n. ¿Sí? La excepción es usarlo con puntero. ¿Yo puedo usar void con puntero? Sí. Yo tengo una variable que almacena una dirección de memoria. ¿Y qué hay en ese lugar? No sé qué hay en ese lugar de la memoria. No tengo idea. No sé qué tipo hay. Justamente por eso void pointer. No sé qué hay en esa memoria. Yo sé que estoy apuntando a un lugar de la memoria. ¿Sí? Yo sé que estoy apuntando a la dirección 354, por ejemplo. Me mandaron ahí. No sé qué hay. No puedo ir a buscar nada. Void pointer puntero es lo mismo que void pointer puntero. Sí. Escribiste dos veces lo mismo, me parece. ¿el espacio? Sí. Decir char pointer nombre y decir char nombre es lo mismo, pero nosotros la convención que empezamos a usar desde cuatrimestre es ponerle el asterisco pegado a la variable. ¿Sí? Pero es lo mismo. No es lo mismo en algunos casos. Por ejemplo, cuando yo hago int, yo cuando declaro una variable puedo decir int a, b y c. Estoy declarando tres variables de tipo int.
¿sí? Si yo hago eso con punteros, nombre, o pongámosle A y B, ¿sí? A y B. En este caso se entiende que A va a ser un char pointer, pero B no va a ser un char pointer, va a ser un char. En este caso, parece que A y B son char pointers, pero en realidad A es un char pointer y B es un char. Entonces, por eso conviene siempre pegarle el asterisco a la variable. Y también quizás conviene no declarar tantas variables y pegar. Pero sí, generalmente nosotros acá pedimos que lo peguen al nombre de la variable. ¿Sí? Pero es tema de sintaxis. Y si quiero ver lo que hay en esa dirección, ¿cómo hago? Bueno, tenés que asignarle un tamaño. De nuevo, si esta es la posición 354, yo tengo igual, 354, ¿sí? Si yo quiero ver qué hay ahí y hago A sub 0 va a ir, va a, ir a ese lugar, ¿sí? A la posición 354 y me trae un byte. ¿Por qué me trae un byte? Porque estoy apuntando a un char, y un char es de un byte. Si esto fuese un int, ¿sí? Y hago eso, me va a traer 4 bytes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un int son 4 bytes. Si esto fuese un short, y hago esto, a sub 0 va a estar accediendo a 2 bytes. Bueno, no esos dos, pero estos dos, ¿sí? Ahora, si esto fuese void, esto no sabe cuántos bytes ir a buscar. ¿Qué va a hacer esto? Si usan ciertas opciones del compilador les va a dar un error, que es lo que debería pasar. GCC tiene una extensión que dice que el tipo void en realidad es un byte. No le den bola a eso, ¿sí? Void no tiene tipo, hacer esto es un error, y hacer eso es casi la descalificación en un punto del examen, pero no lo hagan. Pero, ¿por qué? Porque conceptualmente void no tiene tamaño, entonces no sé cuántos bytes ir a buscar. ¿Sí? Entonces no puedo desreferenciar un tipo void. Empecemos por ahí, no se puede. No puedo ir a buscar esto. ¿Para qué me sirve void? De nuevo, para representar bloques que pueden tener cualquier tamaño. Entonces me va a servir, como yo les dije antes, para la sección de memoria dinámica, ¿sí? Si yo quiero en la memoria dinámica reservar un bloque de 50 megabytes, por ejemplo, necesitaría, si venimos haciendo como decimos ahora, necesitaría un tipo puntero, ¿sí? Puntero. Y para apuntar a 50 megabytes necesitaría que este tipo ocupe 50 megabytes. Tipo, che, ¿existe un tipo que apunte a 50? No, no existe. ¿Sí? Entonces, void es un puntero genérico. Es un puntero que apunta a cualquier cosa. Yo no sé qué tamaño tiene. Puede tener cualquier tamaño. Si querés printear ese asterisco A, pones el asterisco o va sin. Momento. Si lo traigo como algo más grande de lo que realmente es, me lo trae igual. O sea, podría asignarle mucha memoria. Vayan despacio. Están yendo por senderos sinuosos. Tengan cuidado. Si yo tengo esto así, y digo 531, 530, ¿cuál era? 530, nada que ver, 354. Estoy apuntando a esta parte de la memoria, ¿sí? ¿Cómo sé yo? Imagínense que originalmente esto era, en realidad era un vector de este tamaño, ¿sí? Originalmente era eso. Yo tengo el número nada más. Yo no sé cuántos bytes puedo acceder. Si esto fuese un string, yo debería encontrar un 0 al final. ¿Sí? Es la única indicación que tengo que el bloque termina ahí. Si esto fuese un string. ¿Sí? Ahora, si yo tengo esto que tenía antes, ¿se acuerdan del ejemplo este? Yo lo que voy haciendo es voy recorriendo el vector hasta encontrar el 0. Cuando encuentro el 0, sé que termina. Ahora, ¿podría no terminar? Podría no terminar. ¿Sí? Cuando yo llegue acá, nombre sub n va a ser el último carácter que encontré, que es el 0. ¿Puedo acceder a n más 1? ¿O no puedo acceder a n más 1? Puedo. ¿Sí? Sí, es basura, No sé si es ¿no? basura. No sé qué hay acá. Quizás había otra variable acá almacenada. Quizás había un dato de alguien más.
Muy posible haya algo de alguien más. ¿Sí? Lo que yo sé es que memoria que no debería estar accediendo. No debería. Puedo hacerlo, no hay ningún problema. El problema va a estar después cuando siga corriendo el programa que algo inesperadamente deje de funcionar como funciona. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, acá yo tenía una variable j que era un contador y, no sé, tenía el valor 7, 8, por ejemplo. ¿Sí? Y yo lo que hago acá es decir n más 1 igual a 0. ¿Y qué voy a estar haciendo? Voy a estar pisando el valor de otra variable. ¿Por qué? Porque estoy accediendo a memoria que se sale de mi rango. Entonces, ¿puedo acceder fuera de mi rango? Sí, puedo. No debo, nunca debo hacerlo. En el caso de los strings, por eso es que se pone el 0 al final para reconocer dónde termina, porque si no, una dirección de memoria por sí misma no me dice dónde termina el bloque. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Romper otro programa? No, vas a romper tu propio programa. Acordate que no puedes acceder a la memoria de otro programa por la virtualización. Pero, sí, vas a romper tu propio programa. No es peor que no compile. Lo peor es que compila, sí. Va a compilar. Quédate tranquilo que el 99% de las cosas que hagas en esta materia te van a compilar y no te van a correr. O cuando las corras va a darte error. Es normal. Es normal. Sí. Ah, No sé. profe, pero me quedó una duda. Si es un vector y sé que tengo 6 bytes, y por ejemplo yo tengo relleno hasta el cuarto byte, si yo accedo al sexto, digamos, ese es espacio de memoria que no estaría definida, Mira. estaría guardada para el vector, Si yo ¿no? hago eso acá, acá yo tengo que nombre es un vector de 6 caracteres. ¿Sí? Entonces puedo acceder de la posición 0 a la 5. Si yo accedo a nombre sub 6 y le digo igual a 0, ¿sí? No me va a dejar compilar. ¿Por qué? Porque acá en este lugar el compilador sabe que el vector es de 6 posiciones. Entonces acá no voy a poder acceder. O el compilador debería decirme no. ¿Sí? Bueno, por ahí si le activo todos los warnings y pedantic. Bueno, no sé cuál. Vamos. ¿Tampoco? ¿Estoy compilando el mismo? Bueno. Con algún flag que en este momento std igual c99 w extra. Ahí está. Por eso nosotros le ponemos muchos flags al compilador cuando ustedes compilen. ¿Para qué? Porque si le ponemos más flags, el compilador va a ser más quejoso. Y mientras más quejoso sea, más errores tempranos van a agarrar. En este caso te dice, bueno, que hay dos parámetros que no estás usando. Sí, esta no me lo está agarrando. A ver, con clan. Vamos a usar otro compilador. Porque no me acuerdo cómo era con GCC ese flag. Acá clan sí te dice el índice 6. Dependiendo de los flags que le pongan al compilador, les tira distintos errores. El índice 6 está fuera del rango, ¿sí? Se queja el compilador. De nuevo, ¿vos podés hacerlo? Sí, podés forzarlo de cualquier forma esto, podés acceder igual. La diferencia está en que en este caso, el compilador te puede advertir, che, estás haciendo mal las cosas. ¿Por qué? Porque sabe que son 6 elementos. En este caso no te puede advertir. ¿Por qué? Porque es un chart pointer. El chart pointer no tiene un tamaño definido. El vector sí. Vimos que 0 puede tratar de las dos formas, pero en este caso, cuando tenés definido como chart pointer, perdiste el tamaño. El compilador perdió el tamaño, no sabe cuánto hay. Ah, ok, ya entendí El problema de entonces. los punteros es ese, vos nunca sabes a qué apuntás, tenés que acordarte vos. Vos como Claro, programador pensé sos que responsable como de le estamos manejarlo. pasando el vector, pensé que ya sabía cuánta No, memoria claro, disponible justamente tenía. porque se pasa como char pointer es que perdés ese tamaño. Buenísimo. El compilador, hacerlo no me hago cargo. Sí, básicamente eso. Creo que dice si el vector es de tamaño 10, ponele y entras a la posición 7 que no tiene nada. No hay problema, podés hacerlo también. ¿Podés acceder a la posición 7 sin inicializarla también, como lo vimos antes? Sí. De hecho, eso es un error que ni siquiera Valkyrie les va a agarrar si lo hacen en memoria del stack. En el heap sí se va a enterar. Pero bueno, ¿a qué venía todo esto? Viene a que void pointer lo vamos a usar cuando queremos apuntar un bloque genérico. Decís, reservo memoria. Yo sé que en esa memoria voy a poner, no sé,
voy a poner 2 oraciones de 100 caracteres cada oración, ¿sí? Yo lo sé. Ahora, para tratar ese bloque de 200 o de 202 bytes o como sea, de forma genérica, necesito un puntero genérico. Quiero apuntar ahí, ¿sí? Para eso se usa ball pointer. Para eso se usa un contador. No sé para qué, pero... Ah, ¿puedo pasar la longitud del vector con otro parámetro? Sí, podés. Podés, o tamaño. Podés, pero en el caso de los strings no hace falta. ¿Por qué? Porque el terminador está, o debería estar, si están las cosas bien hechas, dentro del mismo string el 0. Pero sí, eso... sí. Perdón, tengo una pregunta Sí, sobre el byte pointer. Supongamos que se me diera un puntero a una dirección que está muy próxima a otro dato guardado. sí, siempre va a pasar Lo eso. que Sí. yo quisiera es que el tipo lo maneja automáticamente, lo parte en dos. El tipo de sistema operativo, ¿cómo se me fragmenta el dato? ¿Qué pasa? Supone que me dieran el puntero 150 y en el 155 hubiera algo guardado de otra cosa. Pará. Mi dato, No sé si viene por ahí tu duda, pero si vos querés un bloque de, no sé, de 10 megabytes, ¿sí? Cuando te den el bloque, te van a dar los 10 megabytes de corrido. De corrido, sin agujeros en el medio. No podés tener agujeros en el medio. Es como tener agujeros en un vector, no podés, digamos, no tiene sentido. Vos tenés un vector de 6 cosas, las 6 cosas están pegadas. No sé si esa es tu duda, pero digamos, los bloques siempre son enteros. ¿Sí? Claro, por eso se castean los tipos. Se pasa de qué tipo sería, ¿no? Todavía no llegamos a casteo. No, bueno, fue una Pero forma de decir. se castean los tipos porque Void no tiene tipo, básicamente. Entonces, lo que el TP se presenta en esta clase. No, el TP no se presenta. El TP se le sube el enunciado, ustedes lo hacen. La idea de esta clase es cubrir la mayor cantidad de temas posibles para que entiendan el TP. Que es esto, me falta malloc y me falta leer archivos, que leer archivos ni siquiera debería darlo, pero... ¿A qué quiero llegar con todo esto? A lo que yo quiero llegar es que si yo tengo... Vamos a olvidarnos de todo esto. Si yo quisiera, por ejemplo, como dije antes, tener un bloque de 50 megas, ¿cómo hago? Lo que voy a hacer es voy a definir un puntero genérico, ¿sí? Puntero, llámalo como quiera. Mi bloque, por ejemplo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es lo que dije antes. ¿Yo qué dije antes? Yo dije, en el heap el sistema operativo me va a dejar guardar cualquier tamaño de bloque. Si yo quiero un bloque de 50 megas, el sistema operativo me lo va a dar en el heap. ¿Sí? Yo se lo tengo que pedir nada más. Le tengo que pedir permiso. Entonces, ¿cómo le pido permiso? Le pido permiso con una función que se llama malloc. ¿Sí? A malloc lo que le paso es el tamaño de bloque que quiero. Entonces, si yo quiero un bloque de, no sé, de 500 bytes, le digo 500. ¿Sí? Y malloc 500 me va a dar un bloque de 500 bytes. ¿Está bien? Eso está en stdlib. Sí. Estos includes que ven acá para la gente que viene de Python es como cuando ustedes importan de un módulo o algo. Básicamente eso. Yo acá lo que estoy haciendo, estoy incluyendo la funcionalidad de stdlib que me permite hacer malloc. Acá estoy incluyendo la funcionalidad de stdio que me permite imprimir entrada-salida, digamos. IO es input-output, lib es la biblioteca estándar. Básicamente es eso. Entonces, malloc es una función que lo que va a hacer es pedirle al sistema operativo que en esta parte del heap me reserve un bloque de 500 bytes, por ejemplo. ¿Sí? Y me lo va a devolver en un puntero. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? A partir de este momento, yo podría empezar a usar el bloque. Profe, para confirmar, cuando usamos memoria dinámica no usamos la longitud del vector, ¿no? O sea, no ponemos char vector longitud. No entendí la pregunta, digamos, ¿qué tiene que ver eso con memoria dinámica? De hecho, esto es lo primero que vemos de memoria dinámica. Esto es memoria dinámica. Lo que vimos hasta ahora era todo estático, no era dinámico. Por eso no sé, Joaco, lo que estás preguntando. Estás apuntando al principio de esos 500 bytes. ¿Qué estoy haciendo con esta línea? Le estoy diciendo al sistema operativo, sistema operativo, quiero almacenar 500 bytes en algún lado. ¿Me podés dar algún lugar de memoria que yo pueda usar? Y el sistema operativo lo que va a hacer
va a venir al heap, que él tiene el control del manejo del heap, me va a decir, mira, voy a reservar este bloquecito de acá, que tiene 500 bytes, y te lo voy a dar, ¿sí? Y te devuelve un puntero a ese bloque. ¿Bytes o bits? ¿Son los cuadraditos? Son bytes, obviamente. La memoria la direccionamos de a bytes. De a bits sería un escándalo. Se direcciona de a bytes. Cada bloquecito que ves acá debería ser un byte. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que A es un entero que ocupa 4 bytes, son 4 bytes. Un bit puede almacenar 0,1 nada más, no sirve nada. Un byte, sí, 256 valores. Si te dice que no, ahora vemos. Perdón, entonces es como que te guarda un espacio y te deja, tipo, ¿dónde está ese espacio? Sí, ¿Dónde lo que va a arranca hacer es ese espacio de básicamente ese esto. Va a juego? venir al heap, va a decir, suponete que estos sean 500 bytes, que no son. Va a decir, estos 500 bytes se los voy a reservar a vos. Están en la dirección de memoria, no sé, 401, 2, 3, 4, 5, 6. 406. Te va a devolver el número 406. ¿Sí? Y ya sabe que estos bytes que están acá no se los va a asignar a nadie más. ¿Sí? El sistema operativo se encarga de llevar la cuenta de qué bloque tiene ocupado. Eso no nos importa a nosotros. Nosotros le pedimos con malloc y el sistema operativo me dice, sí, mira, acá tenés tu bloque, usalo, empieza en la posición 406. ¿Sí? El permiso que le estás pidiendo es si hay 500 espacios de memoria seguidos. Sí, básicamente le estás pidiendo, ¿hay 500 bytes libres de corrido en algún lugar que yo pueda usar, que te sobren? Y si te dice que sí, los puedes usar, y si te dice que no, no los puedes usar. ¿Sí? Generalmente te dice que sí. Entonces, siguiendo este ejemplo, el resultado de este malloc sería 406. ¿Sí? ¿Qué significa 406? La dirección de memoria donde va a empezar el bloque. ¿Sí? A partir de esto pueden pasar dos cosas. Malloc no podría apuntar saltando. ¿Saltando a quién? Tiene que estar de corrido sí o sí. De nuevo, un bloque de memoria no puede tener agujeros en el medio. Sí, porque es una pila, no tiene nada que ver la pila. De nuevo, el sistema operativo maneja el heap como se le canta la regalada gana. Despreocúpense. Ustedes lo que dicen es, despreocúpense de qué algoritmos usa el sistema operativo para manejar el heap. Eso lo van a ver en sistemas operativos. Acá lo importante es que ustedes le piden al sistema operativo un bloque de memoria. El sistema operativo va al heap y dice, mira, esta parte, acá entran 500 bytes, listo, toma, usa este bloque. ¿Sí? Y a partir de ese momento recién ahí podés acceder a ese bloque. Entonces, malloc te devuelve, de hecho eso lo pueden ver en el manual, malloc, si ustedes en algún momento tienen duda de alguna función de la biblioteca estándar, escriben man y el nombre de la función, malloc, dice malloc. ¿Qué hace malloc? Bueno, malloc reserva tantos bytes, ¿sí? Y devuelve un puntero a la memoria reservada. ¿Está bien? Acá dice cómo funciona, qué devuelve. Nosotros lo que vamos a usar son las que en la parte de Conforming Truth dice C99, que son las del estándar de C99. Pero básicamente malloc devuelve dos cosas. Devuelve una dirección de memoria, o si hay un error, devuelve la dirección de memoria 0. Entonces, si mi bloque es igual a 0, acá podemos decir printf ¿sí? No pude reservar memoria. Básicamente podemos decir eso. ¿Sí? Y en este caso, como es un ejemplo muy sencillo, salimos del programa. Ya está. Entonces, 0. Para representar 0 en el contexto de los punteros lo llamamos null. Pero null es literalmente el valor 0. ¿Sí? Decimos que un puntero nulo es un puntero inválido. Un puntero nulo no lo puedo desreferenciar. Si desreferencio un puntero nulo es un error. ¿Por qué? Porque el puntero nulo es la forma de decirme que ese puntero es inválido. ¿Sí? Es el valor inválido. Literalmente es la dirección de memoria 0, pero se usa la dirección de memoria 0 para decir que es inválido. ¿Sí? ¿La dirección de memoria 0 nunca se utiliza? Se utiliza. Sí, el sistema operativo la utiliza para guardar cosas, pero en el contexto de aplicaciones de nivel de usuario, la dirección de memoria 0 es inválido. Es una convención que se usa nada más. Claro. Si yo intento, de hecho, yo tengo esto, y digo char puntero, hagamos un puntero.
Si yo tengo un puntero que apunta a la dirección 0 y digo puntero sub 0 igual a 1, por ejemplo, le asigno un valor, eso es un error. Por dos motivos. Motivo número 1, que estoy asignando a mano una dirección de memoria. Yo, porque quiero, digamos. No puedo ir a cualquier lugar de la memoria arbitraria. No puedo, ni siquiera si hubiese puesto este número, tampoco. ¿Por qué? Porque no sé qué hay ahí. Quizás hay algo. ¿Sí? Entonces, primero está mal. Segundo, está mal porque estoy accediendo a la dirección de memoria 0. Entonces, cuando yo corra esto, me va a decir segmentation fault. ¿Qué significa eso? Significa que estás accediendo a memoria que no tenés que acceder. ¿Sí? Eso ya es una señal de alarma. Nosotros en esta materia vamos a usar el programita que se llama Bygreen. Si corro esto con Bygreen, instálenlo después. Bygreen generalmente me dice por qué están causados los errores de memoria. Entonces, si yo, fíjese, hay videos de Bygreen ahí de la cátedra también en YouTube. Si tienen alguna duda, pregunten. Básicamente lo que me dice es escritura inválida de tamaño 1, ¿sí? En la dirección 0. O sea, la dirección 0 yo no puedo acceder. ¿Por qué? Primero porque no me pertenece, segundo porque es un error, es el null, es un puntero inválido. Y estoy escribiendo un byte, por eso dice tamaño 1. Si esto fuese un int, ¿sí? Posiblemente cambie. Ahora me dice escritura inválida de tamaño 4. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo 4 bytes porque un int son 4 bytes. ¿Sí? Eso después mírenlo, Bygreen, que les va a ayudar mucho para el TP a entender los errores de memoria. Cuando le pedís memoria al heap, te da la cantidad de memoria que vos le pidas, siempre y cuando esté disponible esa cantidad. Sí. Y te da todos los bytes que le pediste de corrido uno tras otro. Sí, siempre. Pero vos no podés. ¿En qué posición está dentro del heap? Está todo desordenado. Está ordenado. Obviamente que el heap está ordenado de alguna forma, porque si no el sistema operativo no sabría cómo asignar la memoria. ¿Sí? De alguna forma está ordenado. ¿Cómo está ordenado? Vos no lo sabés y no te interesa. El sistema operativo se encarga. ¿En qué lugar del heap está esto? No sé. No tenés idea. O sea que el próximo bloque que le pidas al heap no necesariamente va a estar pegado inmediatamente. Quizás no. Quizás sí. Quizás si haces el experimento y te fijas, quizás te lo ve todo junto. Pero no sabés. Aunque vos sepas que siempre te lo da todo seguido, no podés acceder a un bloque que no reservaste. Si yo hago esto, por ejemplo. Si digo, reservame, no sé, un byte. ¿Sí? Voy a hacer algo que no deberíamos hacer porque digo, ¿para qué querés reservar un byte? Pero bueno, reservo un byte. ¿Sí? Ahí reservé un bloque de un byte. Yo puedo acceder a mi bloque sub 0 y asignarle un valor. Puedo tranquilamente. ¿Por qué? Porque yo lo reservé eso. Yo reservé un byte, estoy haciendo un byte. Y sé que no falló porque no falla. Pero no puedo hacer mi bloque sub 1 igual a 0. Porque, pero yo me fijé y malloc siempre me devuelve lo que está a continuación. Pero vos no le pediste permiso para acceder a este byte. Vos le pediste permiso para acceder a este byte. Entonces, ahí sí, Bygreen te va a agarrar y te va a decir no. ¿Sí? Bygreen te va a decir escritura inválida de tamaño 1 en esta dirección de memoria. ¿Sí? Bueno, sí, pasó. Esta dirección de memoria está 0 bytes después de un bloque de tamaño 1. Significa, vos le pediste un bloque de tamaño 1 y 0 bytes después, que significa a continuación, vos estás escribiendo. ¿Sí? No se puede hacer eso, está mal. No tenés que hacer eso. ¿Por qué? Porque no le pediste permiso. Y si le intentaras asignar algo a una dirección específica, pero que está disponible para el programa, primero tenés que asegurarse que esa dirección esté disponible para el programa. Si la dirección está asignada al programa, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. Tengo una pregunta. Sí. No me quedó claro. Malloc lo que hace es buscar un área en la memoria donde entre un bloque con la memoria con el espacio con el estás. Sí. Bien. Pide permiso para acceder a ese bloque de memoria y el sistema operativo te lo da o te lo deniega. Entonces el sistema operativo te dice: si el bloque es null, si el puntero apunta a 0, digamos, quiere decir que malloc falló y no tenés el bloque de memoria, no lo podés usar. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, 8 GB de memoria instalada en la máquina, sí, y le pido
8 porque no va a tener los 8 disponibles, me tira un error. Porque no va a No encontrar. quería meterme acá, pero sí y no. Tienen que saber dos cosas. Primero, lo que decís es correcto. malloc va a fallar cuando no tengas la cantidad de memoria que le pedís disponible. ¿Sí? Lo que tienen que saber es, si ustedes van y lo empiezan a probar y empiezan a toquetear malloc y empiezan a probar y ven, che, yo le pedí 20 gigas, un bloque de 20 gigas, pero yo tengo 4 gigas en mi máquina y me lo devolvió y no me dio null. ¿Sí? Eso es porque en Linux funciona de una forma muy especial. ¿Sí? Linux, de nuevo, siempre, y si no lo hacen va a estar desaprobado, siempre que reserven memoria con malloc, verifiquen que haya sido exitoso. Siempre. La otra cosa que siempre tienen que hacer es cuando terminan de usar el bloque, es liberarlo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el sistema operativo deje esa memoria disponible para alguien más que venga atrás mío. ¿Sí? Siempre. Siempre reservan la memoria, verifican que se haya reservado la memoria y cuando terminan de usar la memoria la liberan. Eso siempre. Dicho esto, y no es excusa para no verificar nada, en Linux el malloc nunca falla. Siempre les va a devolver que tiene. Si yo acá le pongo 500 GB, ¿sí? Me lo va a devolver como correcto. ¿Sí? Tranqui, 120. Ahora, eso no es excusa para no verificar el malloc, porque en Linux pasa eso, pero en otra plataforma no pasa eso. En una plataforma, por ejemplo, no sé, están haciendo un jueguito para PlayStation 5. Están programando y hacen un malloc de tanto. Y por ahí la PlayStation no tiene tanta memoria y dice, no te puedo dar esto. De hecho, si buscan en Stack Overflow van a ver casos así de desarrollo de otras plataformas donde piden malloc y digo, che, no verificaste el malloc. Es básico. ¿Sí? Entonces, no se confíen de la plataforma. Si quieren escribir C de forma portable, tienen que siempre verificar el malloc. Perdón, pero si no hay espacio, malloc va a ser igual a 0, a null. Si malloc falla, va a ser igual a null. Sí. Ah, bien, claro, a eso me refería, no que interrumpiera el programa por un error, sino que No, te devuelve null. Si es muy grande el espacio. Vos después decidís si continúas tu ejecución o no. Si vos decís, mira, sin este bloque no puedo trabajar. Listo. Salís ordenadamente, liberás todo lo que tenías, cerrás los archivos y salís. ¿Sí? Perdón, ¿null lo definís vos o no? ¿O simplemente ponés null así como Null es 0. constante? Null está definido en stdlib. Ah, ok, buenísimo. Sí, pero si expandís la macro, digamos, null, fíjate que abajo acá dice null es un define. ¿Yo lo puedo ver? Acá. Bueno, null es un 0. De hecho, es un define null que es un 0 casteado a void pointer. Pero es literalmente eso. Ahí está. Bien. Entonces, con malloc pido permiso para usar un bloque de memoria. Esa es toda la conclusión. La memoria es contigua, pueden usarla como quieran. Y ahora la pregunta es, si yo esto lo guardé en un void, ¿sí? ¿Cómo hago yo para acceder? Porque yo ahora tengo 500 bytes, pero no puedo decir mi bloque sub, no sé, en el byte 200 ponerle un 5, por ejemplo. No puedo hacer esto. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque void es un tipo incompleto, no tiene tipo. Una cosa que se puede hacer es transformar un tipo de variable en otro tipo de variable, ¿sí? Eso se llama casteo. Cuando hacen eso, lo único que están haciendo, no están modificando nada de la memoria, ¿sí? Lo único que están haciendo es le están diciendo al compilador, che, esto que, mirá, yo en realidad esto es un char por mis números, ¿sí? Mis números va a ser igual a mi bloque. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy asignando un puntero a otro puntero. Entonces, el puntero mis números ahora va a apuntar al bloque de memoria que me devolvió malloc. ¿Sí? Es simplemente estoy copiando la dirección de memoria. Y ahora sí yo puedo acceder a mis números sub, no sé, 200. ¿Sí? Y asignarle un número. ¿Por qué? Porque estoy accediendo al char número 200. ¿Sí? Con mi bloque no lo puedo hacer. Pero si yo transformo el puntero a otro tipo de puntero, que tiene un tipo concreto, puedo hacerlo. ¿Está bien? Yo creo que con esto más o menos les alcanza para el TP. Una cosa más. Dos cosas más, todavía creo que tenemos ratito para
para redondearlo. Y si intentaras asignar algo a una dirección específica, pero que está disponible para el programa, esa ya la leí, ¿no? Sí. ¿Y por qué nunca falla? Por diseño. Hay una cosa que se llama overcommit de memoria, que, digamos, vos lo podés configurar para que tu Linux falle o no, pero generalmente está configurado para que no falle. En Linux, ¿sí? En otras plataformas no, en Windows puede fallar. Va a fallar después cuando quieras acceder. Vos reservás 20 GB, te los da. Cuando querés acceder, dices no, no tenés. Y te revienta el programa en cualquier lugar, ¿sí? ¿Para qué quiero usar malloc cuando prefiero usarlo? Lo que les dije antes. Si vos estás leyendo un archivo línea por línea y no sabés cuánto te va a ocupar, ¿sí? No podés almacenarlo en el stack. No entra. O si tenés una función que devuelve algo de memoria, eso va a tener que quedar para la clase que viene. ¿Eso vendría a ser un puntero doble? No, esto es un puntero con un puntero. Fíjate que esto tiene un asterisco y esto tiene un asterisco. Estoy igualando cosas que son igualables, ¿sí? Mi bloque guarda una dirección de memoria. Mis números guardan una dirección de memoria. Un puntero doble es apuntar a un lugar donde se guarda una dirección de memoria. Eso todavía no lo vimos. Pero pueden extrapolar lo que ya saben. Por ahí al castear el void estás atado al hecho de que todos los elementos del bloque tienen que ser el mismo dato. Sí. Sí. Nadie te impide después hacer mis ints igual mi bloque, ¿sí? Y acceder al mis ints, al décimo int y ponerle un número, ¿sí? Nadie te lo impide. Obviamente, de nuevo, el programador tiene el control de esto, el programador tiene que saber lo que está haciendo, tiene que ser consciente de que está accediendo a memoria, y ya está. En Python, cuando leo un archivo, ¿en qué memoria se guarda? En el heap. En el Python, cuando vos creas una lista, la creas en el heap. Vamos. Todos los objetos dinámicos de Python van en el heap, no van en el stack. Parece todo magia Python, pero funciona así, digamos. Hagamos así. Yo quería hacer algo de archivo. Hagamos rápido algo de archivo. ¿Cómo leo yo un archivo en C? Archivo de texto. Tenemos lo siguiente. Tengo un archivo que se llama archivo.sarasa. Un buen nombre. Lo que voy a hacer es un programa que quiero que lea línea por línea y las muestre por pantalla, ¿sí? Entonces, voy a incluir stdio, que es para manejo de entrada y salida. Voy a usar la función fopen. Fopen recibe el archivo y un modo de lectura. Esto es muy parecido a Python, ¿sí? El open de Python. ¿Sí? El nombre del archivo. Quiero leer el archivo, quiero leer el archivo. R, lectura. ¿No saben? Bueno. Man fopen. ¿Sí? Acá les dice fopen, R es para lectura. ¿Sí? ¿No entienden? Googlean, che. fopen, example, ¿sí? Listo. O ejemplo de fopen. Y ahí les va a salir. Incluso muchas veces en el manual van a encontrar algún código por ahí suelto, no es el caso, pero bueno, no importa. Entonces, lo mismo que dije de la memoria, cuando yo abro un archivo, lo termino de usar, cierro el archivo. Importante, ¿sí? Abro archivo, cierro archivo cuando dejo de usarlo. fopen que me devuelve un puntero a un archivo. De nuevo, file, ¿qué es? File es una estructura que está en algún lado de la memoria, no me interesa, pero sepan que funciona así. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el archivo no se abra. Si el archivo no se abre, archivo igual a null. Habíamos dicho que null es un puntero inválido. fopen me volvió un puntero inválido. ¿Qué significa? Significa que no pude abrir el archivo. ¿Sí? No pude. ¿Qué hago? En este caso es un programa muy sencillo. Voy a salir con -1, con el error, con lo que sea. Perfecto. Listo. Ahora, si llegué hasta acá, mi programa llegó hasta acá, significa que el archivo está abierto. ¿Qué hago con el archivo? Puedo leer del archivo. Para este ejemplo vamos a suponer que las líneas del archivo no ocupan más de 100 bytes. Vamos a decir, mis líneas son vectores de 100 letras. ¿Sí? Voy a usar la función fgetS para leer una línea del archivo. ¿Sí?
Y mi línea tiene como máximo 100 bytes. O lo puse... Está bien, ¿no? No, lo puse al revés. 100, archivo. Le digo, en el vector línea que tiene 100 bytes, léeme una línea del archivo. Si la línea tiene más de 100 bytes, no, pongámosle un poco más, 200, no lo va a poder leer. Para este TP vamos a suponer que las líneas tienen un máximo, no se calienten. Pero básicamente con esto que hago, leo una línea. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Puedo imprimir una línea. Barra N bien incluido. Línea. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué hace esto? Abre un archivo, se fija que lo haya podido abrir, lee una línea y la imprime por pantalla para después cerrar el archivo. ¿Sí? Es muy sencillo. Entonces, CSS, archivo. Si lo corro, me dice, me imprime línea 1, que es la primera línea de mi archivo. ¿Sí? Listo, leí la primera línea. ¿Cómo hago para leer todas las líneas? Bueno, podemos hacer un for, ¿no? Lo que tienen que saber es que fgetS, cuando falla, o sea, llegaste al final del archivo, devuelve null. Entonces yo le puedo decir, mientras que fgetS sea distinto de null, ¿sí? Null con mayúscula, lo que hago es imprimir las líneas. ¿Sí? Y ahora entonces compilo, corro y me va a imprimir línea 1, esta línea es la segunda, otra línea, cuarta línea, ¿sí? Y ya con eso leo todo el archivo. En Python cuando leo un archivo, ¿en qué memoria se guarda? De nuevo, todo lo que sea dinámico en Python se guarda en el heap. Los strings también. Bueno, los strings no son inmutables, pero digamos, por ahí si consultas el tipo de datos de mis números 200 y después de mis ints, no va a devolver lo mismo. No, para nada va a devolver lo mismo. Eso es un tema de aritmética de punteros que todavía no vimos. Pero me hacen ir para cualquier lado. Ustedes saben que si yo hago mis números, llamémoslo mis charts, ¿sí? Si yo accedo a mis chars sub 0, estoy accediendo al primer byte. Si yo accedo a mis ints 0, estoy accediendo a 4 bytes. ¿Sí? Ahora, mis chars sub 1 va a acceder al segundo char, que es el segundo byte. Pero mis ints 1 va a acceder al segundo int, ¿sí? Que es del cuarto byte en adelante. O sea, si yo tomo este bloque de memoria como un vector de chars, esto es un char, esto es un char, esto es un char, son todos chars, ¿sí? Cada uno es un char distinto. Si yo tomo este bloque como un vector de enteros, este es el primer entero, este es el segundo entero, y así, digamos, ese es el tercer entero. ¿Está bien? Entonces, sub 0, sub 1, sub 2. Yo accedo por tipo de dato, no por byte. Nada, de nuevo, es algo que me hace salir de la pista y por ahí genera más dudas. Pero básicamente lo que me interesa es esto. Yo estoy leyendo línea por línea y con esto terminamos. Estoy leyendo las líneas, ¿sí? Yo supongo que las líneas no tienen más de 200 bytes, simplemente para simplificar el problema. Ahora, lo que quiero yo es guardar todo el archivo en memoria, ¿sí? Pero no sé cuántas líneas tiene el archivo. Quizás es un archivo enorme, un blog enorme. Pero ya línea está en el stack. Sí, esto está en el stack. Esto está en el stack. Lo único que está en el malloc es lo que yo reservo con... Lo único que está en el heap es lo que reservo con malloc. El resto de las variables mortales, digamos, están en el stack. Es lo mismo poner... Sí, es lo mismo. ¿No puedo escribir? Sí, puedes. No puedo... Perdón, fgets guarda en línea lo que hay, tipo hasta o sea, en el archivo hasta que encuentra un /n, en una línea del Lee archivo. una línea del archivo en el lugar de la memoria que vos le das. Hasta 200 bytes. Lee una línea, lo mete ahí. Pero si encuentra un /n antes de que llegue a 200 bytes, claro, guarda eso nomás. Sí. Ok. Si no encuentra el /n, bueno, se queda hasta ahí y después terminarás de leer. Pero por eso hacemos la suposición esta para simplificar.
Sí, Alejo, eso no me importa, basta, no me distraigas más la clase. El tema de sintaxis después lo vemos. Hagamos las cosas como corresponde. ¿Podemos hacer esto? Sí. ¿Podemos poner un 0? Sí. ¿Podemos poner un not? Sí. No me importa eso. Eso es tema de sintaxis, háganlo como se les cante. Quiero no confundir a los nuevos, más que nada. Esas simplificaciones después las hacen ustedes. Si hicieras un sizeof de mis ints 200, te daría lo mismo que sizeof. Va, te están preguntando cualquier cosa. Están preguntando, pero cualquier cosa. Se están yendo a cualquier lugar. La idea es la siguiente. Yo estoy suponiendo que la cantidad de caracteres en una línea no es más de 200. Ponele. Ahora, yo no sé qué tamaño tiene el archivo total, ¿sí? Quizás es un archivo de 10 megas con líneas cortitas, ¿sí? ¿Cómo hago yo para levantar todo el archivo en memoria? Es la pregunta. Si yo no puedo suponer, no puedo decir char, archivo, no sé, tengo este tamaño. ¿Sí? No lo puedo suponer, no lo sé. Entonces, ¿cómo hago yo para almacenar todo en memoria? Bueno, ahí viene la memoria dinámica del rescate. ¿Cómo hago? Voy a guardarme una variable, por ejemplo, char texto, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, puedo reservar, si quieren, memoria acá. Puedo no hacerlo. Pero hagámoslo. Voy a decir, voy a reservar 100 bytes, por ejemplo, ¿sí? O 100 sizeof char, ¿sí? 100 chars. Voy a reservar 100 chars. Y lo que voy a hacer es voy a mantener un contador. Tamaño. ¿Sí? Por ahora tengo tamaño 100. De hecho, vamos a hacer tamaño. ¿Sí? Yo sé que en este bloque de memoria, si el malloc no falló, obviamente después lo verifica. Ahí. If texto es null. Esto es un error, por lo tanto no puedo hacer esto. No puedo decir no pude reservar la memoria y salir. ¿Por qué? Porque el archivo les queda abierto y tiene que cerrarlo. ¿Sí? Después sí. Pónganle que pueden hacer eso. Pero si llego hasta acá, el texto, digamos, tengo ese bloque de memoria. Ahora, hagamos, para hacerlo más fácil, hagamos 200. Entonces yo llegado a este punto, lo que puedo hacer es decir, bueno, todos los bytes que tengo en línea los meto en texto. ¿Sí? Voy completando texto con la cantidad de bytes que yo necesito. Entonces puedo hacer un for para copiar byte a byte o lo que sea. ¿Sí? Básicamente copiar línea en texto. ¿Sí? Ahora, lo que va a pasar es que cuando yo lea la segunda línea, la tercera línea, la cuarta línea, tamaño se va a ver superado por el tamaño de las líneas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si cada línea tiene el máximo, que es 200, cuando ya meto la primera línea se llena el bloque. Entonces lo que tengo que hacer yo es agrandar el bloque. A mí el sistema operativo me dio un bloque de este tamaño. Pero ahora yo quiero que mi bloque sea, por algún motivo, no sé, hago cosas acá. Hago cosas, me doy cuenta que el bloque es chico, y entonces lo que tengo que hacer es agrandar el bloque. ¿Cómo agrando el bloque? Hay otra función que se llama realloc. Realloc lo que va a recibir es el puntero al bloque de memoria que le quiero cambiar el tamaño, que es texto, ¿sí? Y cuál es el nuevo tamaño que yo quiero. Entonces yo quiero ahora que tenga tamaño por 2, por ejemplo, ¿sí? El doble de tamaño. Esto me lo guardo en una variable auxiliar, ¿sí? Y me fijo si el auxiliar es igual a null. No pude hacer el realloc, es un error. Y si auxiliar no es null, ahí sí me puedo quedar con texto es igual a auxiliar y tamaño es igual a tamaño por 2. ¿Sí? Básicamente esta es la formulita mágica que tienen que usar. ¿Qué está pasando acá? Hice cosas con el buffer de texto, lo fui llenando con lo que fui leyendo del archivo. En un punto me di cuenta que no me alcanzaba. Entonces uso la función realloc para agrandar el tamaño, por ejemplo, duplicarlo. Antes tenía 200, ahora voy a tener 400. Realloc es igual a malloc. Me puede decir que sí o me puede decir que no. Si me dice que sí, tengo un puntero nuevo con lo que ya tenía antes, más la memoria, más el tamaño que yo quiero.
¿sí? Entonces, si el bloque tenía tamaño 200 y ahora le pido 400, me va a dar un bloque de 400, pero los primeros 200 bytes se van a mantener iguales a los que ya tenía, ¿sí? Agrando el bloque. La práctica es eso. Pero si falla, me devuelve null y bueno, el bloque que tenía no lo libera, ¿no? Queda igual. ¿Estamos más o menos? ¿Se entendió esto? Que fue un poco rápido, pero... Y no podés liberar o sea, yo guardo la línea que ya leí y lo libero. Y vuelvo a leer y vuelvo a ocupar esa misma memoria en vez de agrandar el bloque y seguir. Pero el objetivo es tener todo el archivo en memoria. Ah, ok. ¿Sabes que con el tiempo ir aprendiendo toda la sintaxis? Sí, obvio. Pero si sabes que necesitas más, ¿por qué no le asignás directamente lo que necesitas? Porque no sabes cuánto necesitas. Vos estás leyendo el archivo, no sabés dónde termina el archivo, no podés ver el futuro. ¿Dónde sale el tamaño? Este es el tamaño inicial nada más. Puede empezar en 0 si quieren. La idea es que lo podés ir haciendo crecer el bloque. ¿No estarías un if para saber que necesitas más? Sí, por eso hago cosas en el medio. Rellenen los espacios. Me corrí con la diferencia entre realloc y malloc. Realloc agranda un bloque, malloc reserva un bloque. Realloc es igual que malloc cuando el primer parámetro es null. Realloc null 10, por ejemplo, es lo mismo que malloc 10. Funcionan igual. Así que yo podría tranquilamente decir tamaño 0, texto null, ¿sí? Y fijarme, tamaño 0, bueno, hacía el realloc con null y tamaño, por supuesto que si le pongo 0 por 2 va a ser 0, ¿no? Pero más 1. ¿Cómo me daría cuenta que me quedo sin espacio en el malloc? Porque te devuelve null. No entiendo la pregunta. No sé qué pasó ahí. Digamos, si vos le pediste 200 bytes y usaste 200 bytes, básicamente, ¿qué tendés que hacer acá? Vos lo que querés hacer es levantar todo el archivo de memoria. Leíste una línea. Sabés que la línea que leíste, te fijás, vas recorriendo hasta el 0, te fijás, tiene, no sé, 10 caracteres. Listo. De tu tamaño, de tu bloque inicial de 200, ya usaste 10, te quedan 190. ¿Sí? Lees otra línea, ocupas otros 50. Bueno, se te va achicando el bloque, vos se te va achicando. Te vas quedando con menos espacio. Cuando llenaste todo el bloque y necesitas agregar más datos, tenés que cambiar el tamaño del bloque. ¿Se entiende eso? No se entiende nada. ¿Sí? ¿No? Si me confirman que sí, ya nos vamos. Por mi parte, sí. No sé. Bien, entonces para O sea, usar... yo lo agrando cuando lo necesito y ya está, se acabó. ¿Cómo? Claro, Es solo chequea agrando si... el bloque cuando lo Es necesito. que sí, el realloc y malloc están para eso. Necesitas un bloque, pedíselo. Y cuando Tenés terminas un el bloque, while, necesitas más datos, avance. necesitas un bloque más grande. Bueno, pedile que te agrande el bloque. ¿Sí? Es básicamente eso. Esta clase la subís, siempre se suben las clases. Entonces, por usar generalmente realloc, habría que usarlo if algo y adentro lo uso. No sé, Joaco, depende de lo que tengas que hacer. No te puedo dar una receta para todos los casos de la vida. Lo único es que al final del while, tipo, libero el malloc, o digo, la memoria que No, pedí. la memoria se libera antes de salir del programa. Claro, después el while, ¿no? Sí, pero quizás después del while querés mostrar algo, querés hacer otra cosa. Ok. Antes de salir del programa, cuando terminás de usar el bloque, lo liberás. ¿Se escucha tu voz cuando dejo el micrófono abierto? Sí. No, digo, bueno, no importa. Ok. Es que estoy en la laptop, ¿viste? Y estoy sin Sí. micrófono. Lo último, para que vean el TP, porque ahora se lo subo igual, pero archivos es el que no está implementado. ¿Está? Van a ver que tienen que hacer primero lo que vieron de argc-argv, ¿sí? Tienen que usarlo de alguna forma, está explicado también, ahí en el enunciado, y lo que van a tener que hacer es completar un par de funciones, ¿sí? Tienen un par de funciones, crear desde archivo, que lee cosas de un archivo, obtener nombre de objetos, y trabaja con memoria de archivos. Nada más de lo que ya vieron. Con el correr de los días espero que vayan surgiendo las dudas, porque de nuevo, en una clase es imposible ver todo, por lo menos lo que tenemos que ver en 2 clases mínimo. Igualmente tienen tiempo para entregar el TP, está en el calendario, consulten, vuelvan a mirar la clase cuando la suba, ¿sí? Y bueno, creo que por mi parte ya estaría. Si queda alguna duda me quedo 5 minutos más, y si no,
Buen fin de semana, ya raro siendo martes, pero nos vemos la semana que viene. Bueno, profe, por mi parte nos vemos. Muchas gracias, Hasta luego. profe. Ah, profe, una cosa quería decirle. Yo le envié un mail por el tema de la correlatividad, me contestó. Pero Bueno. faltaba una cosa más. No sé si faltaba una cosa más. Sí, porque me dijeron que que usted tenía que firmar algo si estaba de acuerdo que yo curse la materia. Ah, bueno, sí, eso después lo vemos. No hay problema. Si me mandaste el Ok. mail, Sí, te mandé el mail ahí Listo. explicando todo, así que yo lo miro. listo, gracias. Bueno. Tengo una consulta. ¿Los jueves Sí. son presenciales o es todo virtual? Fíjate en el Discord. Ah, en el Discord dice, no, es que en el mail no decía nada. Fíjate, digamos, toda la información está en el Discord y en la página. En la página dice cuáles son las clases presenciales. Ya están todas definidas. Ok, gracias. Nada. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego que te Cerramos el video. Chao, muchas gracias.